Ecuaciones es cuando tenés un signo igual en la ecuación. En esta tenés un signo menor o mayor. Equa es de igual. Viene de la palabra ecuaciones, viene de la palabra equa, que sería igual. Cuando en la suma de números multiplicando, claro, cuando tenés un montón de números que se suman, se multiplican, se restan, igual a otra cosa, eso es una ecuación. Cuando no tenés un signo igual, acá tenés un signo menor, es una inecuación. Bueno, en esto tenés primero que llegar a la ecuación de una recta, ¿no? Por lo tanto, dijimos que primero esto lo igualo. La misma ecuación, en lugar de poner el signo menor, lo pongo igual. En este caso es igual a 0. Puede que sea igual a cualquier otro número, ¿no? Y ahora necesito esto transformarlo en la ecuación de una recta, en donde tenés que tener y igual a tal cosa. Entonces tengo que pasar la i para al otro lado el otro lado del signo igual. Positivo. El 0 es 0. Si es 0 no lo pongas. No hace falta que lo pongas. A ver, escribo el signo igual. ¿Qué queda de este lado? 4x. Esta i la paso para el otro lado porque la necesito solita y positiva. Claro. Este 0 tendría que pasar para este lado, pero es un 0. Claro. Lo pase para este lado como más o como menos, la fórmula va a quedar exactamente igual. No hace falta que la escribas. ¿Se entiende por qué? En la ecuación que le sumes o le restes 0, va a seguir quedando igual. Entonces la ecuación de la recta es esta. Bueno, y ahora entonces le das valores para X. Claro. Buscas valores a X y ves qué valor le corresponde ahí. Por ejemplo, dame valores. Yo le voy a dar los valores que puse yo, 2, 3 y 4. 2, 3 y queda exactamente igual del otro lado. No. Ah, ahí está. No. Vos tenés que reemplazar en esto. Oh, me corta la luz. Vos tenés que reemplazar acá, en esta ecuación, por los valores que vos le estás dando. Entonces te queda 4 por 2. por 2. ¿Y eso cuánto es? 8. Y ese es el valor de i. Entonces acá es 8. Ah, porque X es 4. Claro, vos le estás dando valores a X. Esos valores los tenés que poner acá. Esa parte no entendía, porque siento que la X ya tiene un valor, hay que buscarle otro valor. No, la X se la pusiste vos, 2, 3 y 4. Está bien. Acá la X no tiene ningún valor, está multiplicado por 4 la X. Sí. Entonces vos tenés que Es hacer 4 por X. lo que le pusiste de valor vos. Claro. La X es el valor que le pusiste. Pasaría el puntito ahí entre 4 y la X. Pero no hace falta ponerle punto. Pero para Cuando que yo se- tengo un número delante de cualquier letra, Se multiplica. ese número está multiplicando a esa letra. O sea que el No sé qué es coeficiente. lo que está saliendo en las filmaciones, porque no hay luz. El coeficiente Se no ve, tiene sale. Sale a vos. no tiene nada que ver el coeficiente 4. ¿Sí? Lo tenés que multiplicar. Es el número que, por el que tenés que multiplicar el valor que vos le diste a X. Ah, ya. Bórrale el 4, el por y póngale el 2. Arriba. Yo lo Acá. entiendo así. Sí, bórrale ahí. Póngale el 2. Y el por. Ese es el resultado de abajo. 4 por 2, Claro, 8. bueno, es lo que estaba escribiendo acá. Claro. Sí, sí. Después va a ser 4 por 3. Lo que pasa es que por quiero cuatro. dejar la ecuación de la recta como estaba. No, sí, pero como para que... Claro, pero después las cuentas uno las hace ahí abajo. Las haces acá. Claro, La 4 otra, por 3. cuando X es igual a 3, busco esta misma ecuación. Pongo un 4, en lugar de poner X, pongo el número que vos elegiste, que es 3. Claro, yo estaba haciendo. 4 por 3 es 12, entonces I es 12, acá. Y yo Y estaba cuando multiplicando por 0 me daban un resultado. Pero ¿por qué multiplicabas por 0? Porque Si le vos había acá puesto hubieses... el 0 positivo. Pero acá si Claro. hubieses puesto positivo, le Es tendrías igual a- que sumar el 0, no multiplicado por 0. Ah, con razón. Claro. Y ahora 4 En vez de 0 tenés un 2, tenés que por sumarle. 4 es 16
Y entonces acá te queda 16. Los números altos. Ahora, borro esto porque necesito el lugar para hacer el gráfico. Uno, dos, tres, cuatro. Si acá pongo una escala, traten de mantenerla igual. No es necesario que sobre el eje Y tenga la misma escala. Yo ahora voy a usar una escala más chica porque si no, no me caben todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, este es 16, 12. Para 8 sería este el punto. Para 2, que es este, le corresponde el 8. Ese. Ahí, Sí. ahí se juntan. Para el 3 le corresponde el 12. Y para el 4, 16. el 16. Si fuese 0, X, ¿qué me queda? Cero y puntito. Si fuese X igual a 0, En el medio de la cruz. multiplicado por 4 me sigue dando 0 y entonces Y sería 0. Entonces este también es un punto. Claro. Pasa por el eje. Y entonces la recta es esto. Hasta ahí solamente encontré la recta. Y ahora necesito encontrar cuál semiplano por arriba o por debajo de esta recta cumple con esta inecuación. Entonces elijo cualquier punto por arriba o por debajo de esta recta. ¿Qué significa elegir cualquier punto? Busco un par de coordenadas, un valor de X y un valor de Y. Por ejemplo, dame cualquiera. ¿Qué valor en X y qué valor en Y se te ocurre? X3 X3, que sería este, y 4. y 4. Claro. Está 1, 2, 4. Acá sería este punto. Ese punto es el que tiene coordenadas 3, 4. Pongo así el par de coordenadas. El primer punto es el que está sobre el eje X y el segundo es el que está sobre el eje Y. Entonces, con este par de coordenadas, para que se acuerden, acá el primero es el valor de X y este es el valor de Y, el segundo. Lo tengo que reemplazar en esta ecuación, la primera. Tengo 4x menos y, que es menor a 0. Escribo 4, en lugar de escribir x, ¿qué valor pongo? 3. Por 3 menos 4. 4. Y eso pregunto, ¿es menor a 0? No. 4 por 3, 12, menos 4 8. me da 8. Y entonces eso no es menor a 0. Por lo Está por tanto, debajo. todo este semiplano no cumple con esa inecuación. Lo que sí cumple es todo lo que está por acá. Cualquier punto que está por acá arriba. Si ustedes terminan acá y ponen que esto no cumple y me sombrean esto, estaría terminado el problema. Si quieren, pueden probar si eligiendo cualquier punto de acá arriba cumple. Por ejemplo, Menos 1 X. Sí. ¿Y cuál otro más? 3 hijos. ¿Cómo? 3. 3, bien. Sería acá. Claro, está por arriba del. Este dije que era menos 1, 3.
Si lo reemplazo acá, escribo 4 por, tengo que escribir menos 1, lo pongo entre paréntesis, menos 3, ¿no? Y eso pregunto, ¿es menor a 0? Hago la cuenta. 4 por menos 1 me da menos 4. Menos 3 es menor a 0. Sí. Menos 4 menos 3 es menos 7 y eso es menor a 0. Esto sí se cumple y entonces estoy probando que todo lo que está por arriba de esa recta, el semiplano que está por arriba, cumple con esa inecuación.